¿Y si todo lo que creíste saber sobre tu familia fue una mentira perfectamente calculada? Marcos creció creyendo que Daniel era su hermano. Pero el día que cumplió 20 años, una antigua carta reveló un secreto devastador. En el suelo descubrí quién era realmente su sacerdote. Bel también. Que su madre desaparecida jamás estuvo lejos. Lo que parecía ser un drama familiar se convirtió en una conspiración poderosa, con empresarios corruptos, chantajes y traiciones mortales. Esta no es solo la historia de un reencuentro. Es la lucha de un hijo por rescatar a su madre de las sombras y enfrentar un sistema dispuesto a silenciarlo para siempre. A lo largo de su vida, Marcos creyó que tenía un hermano mayor. Creció con Daniel, de 5 años, creado por su esposa Doña Carmen. Para él, Daniel siempre fue el ejemplo, el protector, el amigo incondicional. Pero detrás de esa relación, había secretos que jamás le fueron contados. La ausencia de sus sacerdotes era el gran vacío que ambos compartían. Doña Carmen evitaba hablar del pasado. Las cosas no fueron fáciles para tu madre, decía siempre que Marcos preguntaba. Pero este no es el resto de la inquietud que, con el paso de los años, se hace más fuerte dentro de ella. Daniel, a pesar de ser reservado, siempre muestra un cariño especial por parte de Marcos. Lo guiaba, defendía en la escuela, y se virtió en el pilar emocional que lo ayudaba a crecerse en la figura de sus padres. Para Marcos, su hermano fue su mayor ejemplo de fuerza y libertad. Pero ese día, para la persona mayor, Doña Carmen podrá vivir en la habitación. En sus manos sostenía una pequeña caja de madera, temblando visiblemente. Marcos, es momento de que sepas la verdad. Sus palabras rompieron el aire denso del amanecer. Dentro de la caja, encontré un viejo medallón, y junto a él, una carta firmada por alguien inesperado, su propia madre. Marcos sintió como el corazón comenzaba a golpearle con fuerza el pecho. Sus ojos recurrían a cada palabra, tratando de entender lo que leía. Mi querido hijo. Durante años guardé el silencio por miedo y vergüenza. No estás solo en este mundo. Daniel, no es tu hermano como siempre creíste. Eres un sacerdote. El mundo de Marcos se perdió en un instante. La carta contaba la dolorosa historia de una relación prohibida, de decisiones desesperadas y de un sacrificio que cambió el destino de todos. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Daniel apareció en el umbral, serio, como si supiera lo que su hermano acababa de descubrir. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Marcos. Es cierto, susurré con voz temblorosa. Daniel lo miró fijamente. Y entonces, la verdad de la historia comenzó a desmoronarse. Mark no podía controlar el torbellino de emociones dentro de él. Durante 20 años había creído que Daniel era su hermano. Tu ejemplo, tu protector, tu referencia. Ahora, la mera idea de que en realidad era su padre desmoronaba todo lo que creía saber sobre su propia vida. Daniel se quedó en la puerta, mirando el rostro confundido y devastado de Mark. La tensión en la habitación era palpable. Doña Carmen, nerviosa, se secó discretamente las lágrimas, pero sabía que no había forma de evitar ese momento. El silencio solo fue roto por la respiración acelerada de Mark. ¿Es cierto? Daniel, pregunta Marcos, con la voz entrecortada. Daniel dio un paso hacia él. Sí, hijo, es cierto. La confirmación fue un golpe seco. La mente de Marcos luchaba por entender lo imposible. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste toda la vida? ¿Por qué me criaste como si fueras mi hermano? Daniel suspiró profundamente. Cuando tu madre quedó embarazada de ti, yo era muy joven, soy 17. Ella no pudo soportar la presión. Sus padres la obligaron a alejarse. Tu abuela y yo decidieron crear arte juntos, como hermanos. Quise protegerte, darte una vida normal. Pero siempre estuve aquí para ti. Marcos sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Y mi madre? ¿Dónde está? ¿Por qué nunca regresé? ¿Por qué me dejó? Las preguntas se amontonaban sin respiro. Doña Carmen adelantó, con voz temerosa, ella
Intenté retroceder varias veces, pero había gente que no quería. Esas palabras encendieron una nueva llama de confusión en Marcos. ¿Chicos? ¿Quién? ¿Por qué tanto secretismo? Daniel bajó la mirada. No era solo el embarazo. Tu madre descubrió cosas meteóricas sobre el negocio de su familia. Quisieron silenciarla. Con eso desapareció. Marcos apretaba los puños. Sentí una mezcla de rabia, dolor y miedo. ¿Está viva?, pregunta casi sin aire. Daniel trae saliva, con los ojos de vidrio. No lo sé, hijo. Durante años intenté encontrarla, pero es como si hubieras desaparecido de allí, es de la tierra. El silencio volvió a invadir la vivienda. El peso de la verdad revelada era abrumador. Marcos temblaba, mientras las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. Toda mi vida. Creía que eras mi hermano. Y ahora, no sé ni quién soy. Daniel se acerca lentamente, con la voz entrecortada, susurra, hijo, eres lo mejor que me pasó en la vida. Nunca quise pegarle al daño. Pero en el corazón de Marcos, algo mucho más oscuro comenzaba a crecer, la necesidad de encontrar respuestas. Porque, en el fondo, algo le decía que su madre aún estaba viva. Después de la dura confesión, el ambiente de la casa se cargó de silencio y peso. Marcos no podía dormir. Las palabras de su abuela y de Daniel resonaban en su mente una y otra vez. No era solo el engaño. Ahora había un nuevo elemento perturbador, su madre seguía viva. A la mañana siguiente, decidido a obtener respuestas, Marcos se acercó al antiguo despacho de doña Carmen. Allí, entre montones de papeles viejos, encontré una casa de madera más pequeña, cerrada con un viejo sello de latón. La caja llevaba las iniciales grabadas, LM, las de su madre, Laura Mendoza. Busco la llave entre los despachos, hasta que finalmente la encuentro escondida dentro de un viejo libro de vinos. Con las manos temblorosas, abrió la caja. En el interior, había varias fotografías en blanco y negro, una agenda gastada y un pequeño casete de audio, que se deterioró con los años. En una de las fotos, vi a su madre abrazada por un hombre desconocido, con atuendos elegantes, de pie frente a un edificio que Marcos no reconoció. Sin embargo, la mayor atención estaba grabada en la fachada detrás de ellos, un logotipo de una antigua empresa familiar de exportación. Abrió la agenda. Allí, en medio de notas confusas, encontré una página que él tenía. Si me pasa algo, busca la verdad en el archivo de Mendoza Exportaciones. Lo ocultan todo. Marcos sintió el corazón desbocado. Ahora comprendí que su madre en la tierra había sido huida por la vergüenza adolescente, pero por algo mucho más peligroso relacionado con un negocio familiar corrupto. El miedo se mezclaba con la necesidad desesperada de saber. Llevó la caja hacia Daniel, quien, al ver su contenido, palelió. Este edificio está en la capital. Ha pasado un año desde que la empresa fue absorbida por un consorcio internacional. Si lo que tu madre escribió es cierto, allí todavía pueden quedar rastros de su desaparición. Doña Carmen, que escuchaba desde el umbral, suplica, no se metan, hijos. Es peligroso. Lo fue entonces, y lo sigue siendo ahora. Pero Marcos ya no podía detenerse. No puedo seguir viviendo sin saber. Si mamá está viva, la encontraré. Daniel respiró hondo. Entonces iremos juntos. Marcos lo miró a los ojos, y por primera vez, lo llamó papá. Apenas 2 días después, Marcos y Daniel estaban frente al antiguo edificio de Mendoza Exportaciones en la capital. El edificio, ahora bajo la dirección de otra empresa internacional, aún conservaba la misma fachada que en la foto anterior. El símbolo grabado en piedra en la entrada parecía observarlos como un guardián silencioso de secretos ocultos. La tensión era palpable. Daniel observaba el movimiento a su alrededor, manteniéndose alerta. No sabemos quién puede seguir vigilando este lugar, hijo, murmuró. Marcos, decidido, respondió, si hay algo allí, lo encontraremos. Lo necesito. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y coraje. Pudieron entrar como visitantes con un pretexto comercial, utilizando documentos falsos preparados por un conocido de Daniel.
El interior del edificio rezumaba una modernidad fresca, con amplios pasillos, mármol pulido y cámaras de seguridad en cada rincón. Pero en los pisos superiores, las antiguas habitaciones administrativas permanecieron casi intactas. Llegaron al archivo central, una habitación poco iluminada con altos armarios metálicos y cajas de cartón apiladas. Las marcas del tiempo eran evidentes: polvo acumulado, documentos amarillentos, olor a papel viejo. El silencio solo era interrumpido por el sonido metálico de los cajones al abrirse. Mientras Daniel buscaba en los armarios, Marcos localizó un viejo cajón cerrado con llave con la etiqueta «Privado, 2002». Con una pequeña navaja, forzó la apertura. En su interior, había carpetas con notas contables, contratos, correspondencia y todo un dossier con el nombre de su madre, Laura Mendoza. Mark sintió que se le helaba la sangre. Había copias de documentos, actas de reuniones secretas y una lista de pagos realizados a personas que nunca hubiéramos imaginado. Empresarios, políticos y hasta nombres de seguridad privada aparecieron en los registros. Lo más impactante fue encontrar un documento marcado como Programación de desaparición, Laura Mendoza. Su respiración se hizo pesada. «Está todo aquí, papá», susurró con las manos temblorosas. Daniel miraba el archivo con los ojos llenos de dolor. Dios mío, todo era cierto. Pero en ese instante, el clic metálico de una puerta cerrándose resonó detrás de ellos. Ambos giraron bruscamente. Dos hombres de traje oscuro los observaban en silencio desde el umbral. Uno de ellos sonrió fríamente. Sabíamos que iba a vender. Van a acompañarnos. A Marcos se le heló la sangre cuando vio a los dos hombres trajeados bloqueando la única salida de la habitación. Daniel instintivamente dio un paso adelante, protegiendo a su hijo. El tenso silencio fue roto por la voz tranquila y amenazadora de uno de los hombres. No deberían haber buscado lo que estaba oculto. Marcos apretó contra su pecho el maletín con los documentos, tratando de controlar su pánico. Daniel mantuvo la voz firme. Solo queremos respuestas. No queremos problemas. El segundo hombre, con una sonrisa cínica, respondió. Las respuestas tienen un precio. Y ustedes están a punto de pagarlo. En un movimiento rápido, otros dos hombres aparecieron en el pasillo y entraron en la habitación. Antes de que pudieran reaccionar, Daniel y Marcos fueron entregados y atados con cintas de plástico. Los hombres confiscaron rápidamente los documentos, pero soltaron algo que congeló el corazón de Marcos. El patrón no va a ser contento de ver estos papeles fuera de la bóveda. Fueron colocados en un vehículo oscuro, con vidrios polarizados. Durante el viaje, el pánico de Marcos aumentó. Daniel, con el rostro sudoroso y los ojos fijos en el camino, murmuró. Mantén la calma, hijo. Salgamos de esto. Solo escucha todo lo que digan. El coche recorrió zonas industriales de la ciudad hasta que finalmente llegó a un cobertizo remoto. En el interior, el olor a moho y óxido llenaba el aire. En el fondo del cobertizo, rodeado de cajas de metal, había una mesa de reuniones improvisada, donde esperaba un hombre mayor con una expresión fría y calculadora. Así que tú eres el hijo de Laura. La voz del hombre resonó como una frase. Has venido demasiados lejos. Es hora de decidir si quieres saber la verdad, para seguir respirando. Mark sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Ya no tenía otra opción. La búsqueda de la verdad estaba a punto de alcanzar su nivel más peligroso. Quiero la verdad, respondió con voz temblorosa pero firme. ¿Y en ese momento? El verdadero juego ha comenzado. El hombre del traje oscuro, sentado a la mesa, observaba cada gesto de Marcos con ojos fríos y calculadores. El silencio prolongado pesaba como una tortura psicológica. Daniel, atado junto a su hijo, trató de mantener la calma, pero la tensión en su rostro era evidente. Finalmente, el hombre habló. Tu madre cometió el error de buscar la verdad, como tú ahora. Marcos, con la respiración acelerada, respondió con voz temblorosa. ¿Dónde está mi madre? ¿Qué le hicieron? El hombre sonrió levemente, como si tuviera el control total de la situación. No es tan simple.
Descubrió cosas que nunca veríamos a la luz. Empresas familiares, sucios, y gente poderosas que aún está observando este juego. Mark sintió que la ira crecía. Solo quiero saber si está viva. El silencio volvió durante unos segundos, hasta que el hombre se inclinó hacia adelante. Escucha, muchacho, aún puedes salir vivo de esto. Olvida lo que viste. Te daremos dinero, un nuevo comienzo. Pero si insistes en seguirla, terminarás como ella. Daniel entrecerró los ojos, controlando el impulso de gritar. Ya conocía ese tipo de negociación sucia, chantaje psicológico, compra de silencio, pura corrupción. Pero Marcos, con la mandíbula agrietada, respondió con una firmeza que sorprendió incluso al propio secuestrador. Prefiero saber la verdad, aunque me cueste la vida. El hombre respiró hondo, ahora más serio. Muy bien. Entonces prepárate. Porque lo que vas a descubrir es más oscuro de lo que imaginas. Tu madre está viva, pero no como tú piensas. La conmoción recorrió todo el cuerpo de Marcos. Daniel lo miró con lágrimas en los ojos, pero orgulloso de la valentía de su hijo. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó con voz entrecortada. A continuación, el hombre pulsó un botón sobre la mesa. Una gran pantalla se iluminó detrás de él y comenzó a reproducirse un vídeo. Las primeras imágenes serían imposible de olvidar. La gran pantalla detrás del hombre se iluminó lentamente. Las luces frías iluminaban el galpón, y Marcos, aún con el corazón acelerado, no podía quitar los ojos de esas imágenes. El vídeo comenzó con una grabación antigua y de baja calidad, claramente grabada clandestinamente. En las imágenes, su madre, Laura Mendoza, aparecía sentada en una mesa de reuniones, rodeada de hombres que no reconoció. Sus rostros estaban sombreados, pero era posible escuchar fragmentos del diálogo. Las palabras eran aterradoras. Si no cooperas, desaparecerás. Sus documentos serán eliminados. Nadie buscará a una mujer embarazada. Laura, visiblemente asustada, se tapó el vientre, ya embarazada de Marcos, y trató de argumentar. Solo quiero proteger a mi hijo. El hombre detrás del escritorio interrumpió el vídeo y miró a Marcos. Aquí era donde estaba toda la compañía, muchacho. Tu madre trató de chantajarnos. Creo que podría escapar, pero cometí un error. Mark tembló, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde está ella ahora? El hombre volvió a sonreír fríamente. Sobrevivió, durante años. Pero lo pagó caro. Fue ingresada en una clínica psiquiátrica con otro nombre. Nunca puedo irme. Ni siquiera sabe quién soy. El golpe fue brutal. Mark sintió un vacío sofocante dentro de su pecho. Todos estos años su madre había estado viva, pero encarcelado, silenciado, borrado de la sociedad como un fantasma. Daniel se esforzó por contener las lágrimas, mientras murmuraba. Destrúyenos, pero esto termina hoy. El villano entonces hizo su última propuesta. Escucha bien, muchacho, podemos hacer que desaparezca para siempre. O puedes fergate lo que viste, tomar el dinero, e irte. Tu madre seguirá viva, aunque nunca la veas. La respiración de Mark se hizo pesada. Sintió que ahora se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Pero en lo profundo de tu pecho, ya sabía la respuesta. El silencio en el cobertizo era pesado. Después de la última propuesta del secuestrador, Marcos sintió el peso de todas las decisiones tomadas por su familia durante años. La oferta de dinero, el silencio forzado, la posibilidad de no volver a ver a su madre. Era el mismo ciclo de chantaje que había destruido sus vidas antes. Mark respiró hondo. Con voz firme, respondió. No vine hasta aquí para negociar. Vine a buscar a mi madre. Y no pienso detenerme. El hombre detrás del escritorio mantuvo su sonrisa, pero su expresión se endureció. Hizo una seña discreta con la mano. En ese momento, dos guardias de seguridad armados se acercaron por los lados. Daniel, incluso atado, gritó. Marcos, ten cuidado. Pero lo que los secuestradores no sabían era que Daniel había preparado un plan de contingencia. Desde el principio,
Había advertido a un antiguo contacto de la policía que trabajaba en secreto en la investigación de la red de corrupción. Segundos después, el sonido lejano de los vehículos que se acercaban rompió el silencio. Discretas sirenas comenzaron a resonar desde los costados del cobertizo. El villano se levantó bruscamente de la mesa. ¡Maldito traidor! Las puertas laterales del cobertizo fueron derribadas por un equipo táctico encapuchado. Agentes armados y precisos invadieron el lugar. El caos estalló en cuestión de segundos, órdenes de rendición, gritos, armamento pesado apuntando. Daniel y Marcos fueron liberados rápidamente por los agentes. El hombre del traje trató de huir, pero fue derribado y esposado en el acto. Su mirada fría finalmente mostró miedo. Mientras eran evacuados de manera segura, Marcos todavía estaba temblando. Daniel lo abrazó fuertemente y susurró: «Terminó, hijo. Ahora tienes que... Lo encontraremos». Pero el agente jefe se acercó con una mirada grave. «Hay algo malo. La clínica donde tienen a su madre no es lo que parece. Y llegar allí será más peligroso». Mark apretó los puños. No había vuelta atrás. «Entonces iremos hasta el final». Horas después del rescate, ya bajo resguardo federal, Marcos y Daniel recibieron las coordenadas exactas del lugar donde se encontraba hospitalizada Laura Mendoza. Era una clínica psiquiátrica de enfrente, ubicada en una zona remota y poco concurrida de la ciudad, un lugar ideal para esconder a alguien sin dejar rastro. El agente a cargo les advirtió: «Este centro es más que una clínica. Pertenece a una red mucho mayor. Ustedes podrán entrar, pero debemos hacerlo con Secrecy Absolute». Mark no podía disimular su ansiedad. Después de 20 años, finalmente estaba a pocos metros de su madre. Pero la incertidumbre de lo que encontrarían lo consumía por dentro. ¿Y si no me reconoce? ¿Y si la han dañado irreversiblemente? Daniel, con la mano firmemente en el hombro de su hijo, respondió: «Estamos juntos. Pase lo que pase. Vamos a sacarla de allí». La delegación llegó durante la noche, cuando el centro funcionaba con pocos empleados activos. La fachada era la de una clínica ordinaria, jardines bien cuidados, fachada blanca y limpia, ventanas altas. Por fuera, todo parecía normal. En el interior, sin embargo, el clima era frío y artificial. Pasillos largos, paredes blancas, cámaras discretas y puertas blindadas. Todo meticulosamente controlado. Cada paso fue guiado por agentes federales encubiertos que garantizaron un acceso seguro. En el tercer piso, llegaron a un ala especial, con puertas numeradas. Una enfermera identificada por el código interno abrió la puerta 312. Allí, sentada en un sencillo sillón, con la mirada perdida en la ventana, estaba Laura Mendoza. Marcos sintió que sus piernas se debilitaban. Sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. «Mamá», murmuró casi sin aliento. Laura volvió lentamente la cara. Su mirada parecía inexpresiva al principio, pero mientras observaba al joven, sus ojos comenzaron a temblar. Un leve suspiro escapó de sus labios, como un eco lejano de la memoria. «Marcos». Daniel tampoco pudo contener las lágrimas. El reencuentro que durante tantos años parecía imposible, por fin estaba delante de ellos. Pero aún quedaban heridas profundas por sanar. Y, en el fondo, los responsables de todo esto seguían libres. El silencio en esa pequeña habitación era denso. Laura fijó su mirada en el joven que tenía delante, como si luchara a través de un espeso velo de confusión. Le temblaron los labios. «Marcos», repitió una vez más, con voz quebrada. «¿Mi hijo?». Las lágrimas de Marcos fluyeron libremente mientras se arrodillaba ante su madre. «Estoy aquí, mamá. Encontrarte a ti. No nos volveremos a separar». Daniel, al observar la escena, tampoco pudo contener la emoción. Años de culpa, dolor y silencio se derrumbaron en ese instante. Pero incluso con el reencuentro, la sombra de lo que le habían hecho a Laura flotaba en el aire. Poco a poco, Laura empezó a recuperar fragmentos de memoria. «Ellos me dijeron que estabas muerto. Drogarme, me hicieron olvidar.
Mark le tomó las manos con ternura. Ya todo terminó, mamá. Te vamos a sacar de aquí. Pero antes de irse, el agente federal intervino. Debemos actuar rápido. Aún hay gente poderosa involucrada que intentará detener esta operación. Laura, en un momento de lucidez, dijo con dificultad. No, una caja fuerte, en el despacho del director, hay documentos, pruebas de todo lo que hicieron. Esta revelación lo cambió todo. El objetivo no era solo rescatar a Laura, sino destruir toda la red corrupta de una vez por todas. Daniel apretó el hombro de su hijo. Tenemos que conseguir estos documentos. Documentos. Si logramos sacar esas pruebas, nadie podrá encubrirlos nunca más. El tiempo apremiaba. La operación de rescate ahora tenía que ser aún más audaz. Porque ahora, toda la verdad estaba al alcance de la mano. Con la revelación de la existencia de la caja fuerte, la operación adquirió un nuevo nivel de riesgo. El agente federal reunió a su pequeño equipo de confianza, pues sabían que dentro de la propia clínica aún había empleados leales a la red de corrupción. Mientras Laura era llevada discretamente a un vehículo seguro, Marcos y Daniel, acompañados por los agentes, lo seguían por los pasillos silenciosos hacia el despacho del director. El despacho estaba protegido por puertas blindadas y cámaras ocultas. El acceso sería difícil, pero no imposible. Uno de los agentes, especialista en robos, comenzó a trabajar en la cerradura electrónica. Solo tenemos unos minutos antes de que se active la alarma central, susurró el agente. Marcos, aún temblando de ansiedad, le susurró a Daniel. No puedo creer que estemos tan cerca de acabar con todo esto. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido seco. Dentro de la oficina, todo rezumaba lujo y poder. Pinturas caras en las paredes, muebles de madera noble, y en la esquina, la pesada bóveda de acero cromado. El agente comenzó a abrir rápidamente la caja, con códigos obtenidos en meses de investigación encubierta. Cada clic del mecanismo sonaba como latidos tensos del corazón. Cuando finalmente se abrió la puerta, encontraron lo que estaban buscando. Dosieres, contratos falsificados, transferencias bancarias clandestinas, grabaciones comprometedoras, listas de implicados. Y por si fuera poco, un documento firmado con los nombres de empresarios y políticos mucho más poderosos de lo que jamás imaginaron. Exclamó Daniel con voz ahogada. Esto es más grande de lo que pensábamos, hijo. Este es el país del medio. Pero la tensión no había terminado. En el pasillo, las luces rojas comenzaron a parpadear. El sistema de seguridad había detectado la invasión. ¡Nos descubrieron! Tenemos que irte, gritó el agente. Con los documentos en la mano, el equipo comenzó a huir por la salida de emergencia. La carrera era ahora contra el tiempo, y contra los hombres que harían cualquier cosa para impedir que esa verdad saliera a la luz. La fuga por los pasillos de la clínica fue frenética. Las alarmas resonaron en todo el edificio mientras las luces rojas pulsaban como los latidos del corazón. Agentes corruptos comenzaron a bloquear las salidas, tratando de impedir la operación. Pero el equipo federal había preparado una ruta secreta. A través de un viejo pase de servicio en la parte trasera de la clínica, Daniel, Marcos y los agentes escaparon con los documentos cruciales en la mano. Afuera, los vehículos blindados ya los esperaban. Mientras se alejaban a toda velocidad de la clínica, Marcos miró por la ventana, sintiendo el peso de todo lo que habían experimentado. Lo logramos, papi, murmuró con discretas lágrimas. Horas después, el material fue entregado directamente al Ministerio Público. Las pruebas eran abrumadoras. En cuestión de días, políticos, empresarios, funcionarios y líderes empresariales fueron detenidos en un gigantesco operativo nacional transmitido en vivo, por la prensa. El nombre de Laura Mendoza, enterrado durante años, estaba ahora en los titulares como símbolo de coraje y resistencia contra una red de poder corrupta. Días después, con la seguridad finalmente garantizada, Marcos, Daniel y Laura se reunieron en casa, lejos de todo. La suave luz de la mañana perforaba las cortinas. Laura, ya visiblemente más lúcida, apretó con fuerza las manos de su hijo y de su nieto. Por fin estamos juntos, susurró emocionada. Daniel miró a su hijo, con lágrimas contenidas.
Hijo, lo que hicimos no fue perfecto. Pero nunca dejé de amarte. Mark sonrió con los ojos húmedos. Ahora entiendo, y te perdono. En ese momento, el ciclo de dolor y silencio finalmente se rompió. Porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino. Durante años, la verdad estuvo enterrada. Protegidos por el miedo, la vergüenza y el poder. Pero un hijo, decidí enfrentarme a la que todos le ocultaban. Descubrió que su hermano, él era su sacerdote. Y que su madre, siempre había estado cerca, aunque silenciada. Hoy, la oscuridad cayó. Los poderosos fueron desenmascarados. Y la familia, finalmente se encontró a sí mismo. Porque, aunque intenten borrar el pasado, la verdad siempre encuentra su camino.